¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo acá para darles el repaso técnico del SP500 y también un repaso fundamental de lo que más movió el mercado en términos de noticias. Teníamos muchas noticias muy importantes. Bueno, no muchas, realmente fueron 3 días de noticias, pero de noticias muy importantes. Teníamos el lunes, martes no había noticias, pero el miércoles llegaba con el IPC. ¿Eso qué es? El índice de precios al consumidor que lo calculan en dos momentos. Entonces estaba el anual, que es la inflación anual, y el mensual. Teníamos el IPP, índice de precios a los productores, o PPI como aparece en los portales en inglés. Esta es la inflación de las empresas, lo que les cuesta a las empresas producir, si les está costando más o menos. ¿Por qué es importante? Porque si les está costando más, ellos muchas veces las empresas transfieren ese costo al consumidor final, lo que termina reflejándose también en el IPC, en la inflación. Entonces, importantísimo ese dato. Y después el viernes, las dos noticias más importantes de expectativas y de encuestas que afectan al mercado, que son sentimiento del consumidor y expectativas de inflación revisadas por la Universidad de Michigan. Pero los de esta semana eran los preliminares, que igual son muy importantes, pero no es como tal el dato, sino es el preliminar, el que va a salir antes del real, pues lo que se anticipa, más o menos las evaluaciones preliminares. Entonces, ¿qué ocurrió? Inflación realmente menor a la anticipada. Estaba en el 2.3% de la inflación en Estados Unidos, pues en este momento está en el 2.4%. Se esperaba que subiera al 2.5%, no fue así. Entonces, fue menor el cambio al anticipado, aunque subió, pero se mantiene relativamente estable porque la diferencia es 0.1%. Entonces, se mantiene dentro de los objetivos que busca la Reserva Federal, que es llevarla al 2%, pero está muy cerca, está en el 2.4%. El PPI también salió menor del anticipado. El PPI se mide mensual y no anual y fue del 0.1 cuando se anticipaba que fuera del 0.2. La diferencia es mínima, pero como es mensual, entonces es bastante interesante. También estaban los reclamos de desempleo, olvidé mencionar eso, pero los reclamos de desempleo se mantienen igualitos. 248.000 y ahora se mantienen el mismo dato, 248.000 reclamos de desempleo. Sentimiento del consumidor revisado por la Universidad de Michigan y las expectativas de inflación mejoran frente al anterior. Esto mide cómo los consumidores anticipan que pueda mantenerse la economía y cuáles son las expectativas de inflación para, si no me equivoco, aquí no me citen textualmente, pero si no me equivoco, es la perspectiva que tienen para dentro de un año. Entonces, por ejemplo, las expectativas de inflación para dentro de un año eran un 6.6%, ahora están en 5.1%. La gente como que está calmándose un poco más, ya no ve tan fuerte el choque de las tarifas por parte de Donald Trump, pero igual ¿cómo decirlo? Hay recelo, hay espera, vamos a ver cómo nos va a afectar, que es la perspectiva, por ejemplo, de la Reserva Federal y Powell. Ahorita la perspectiva de ellos es, tenemos tasa de interés quieta porque no sabemos cómo se vaya a reflejar todo lo que está ocurriendo hoy. Entonces así se ve las expectativas de inflación, aunque hay una mejora. No se anticipa tanta inflación como se anticipaba antes. Y el sentimiento del consumidor revisado por la Universidad de Michigan sale muchísimo mejor del anticipado. Estaba en el 52.2% este indicador. Se esperaba que subiera el 53.5%, es que hubiera cierta mejora en la perspectiva económica, pero en realidad fue de 60.5%, fue mucho mayor del anticipado. Lo que demuestra de nuevo que las expectativas de la forma en la que se puede, digamos, la forma en la que puede avanzar la economía es mucho más positiva de lo que venía siendo. Aunque tampoco es un cambio muy drástico pasar de 52 a 60, pues es mucho mejor. Entonces está muy bien en ese sentido. Esas eran las noticias del calendario económico. Pero lo que más movió el mercado no fue esa noticia. Lo que más movió el mercado fue ahora el conflicto que se está dando entre Israel e Irán. Tuvo un fuerte movimiento bajista que se recuperó casi que todo en la sesión. Cuando se forman esos gaps, usualmente esos gaps son llenados de nuevo. Pero la perspectiva terminó siendo un poco más bajista del precio de apertura después de que ocurrió el choque producto del conflicto entre Israel e Irán. No fue tan drástico como otros conflictos, como por ejemplo fue el de Rusia y Ucrania, que ese era en Europa y, se, y fue mucho más sorprendente que de repente Rusia invadiera Ucrania, por supuesto. Pero lastimosamente los conflictos en el Medio Oriente están más normalizados en el mercado, hablo específicamente en el mercado, y no generan un choque tan grande como si puede ser conflictos de otro tipo en otras regiones.
Entonces ocurre ese choque bajista fuerte producto de ese conflicto entre Israel e Irán, pero no es tampoco gigantesco contrastado, por ejemplo, con el de Rusia y Ucrania, que fue en el 2021, que sí fue mucho más volátil y mantuvo la volatilidad por mucho tiempo. En este fue volátil en ese momento, Israel e Irán bajó el SP 500, pero después se mantuvo en volatilidades un poco más altas, pero relativamente normales al lado de lo que estamos acostumbrados desde que Donald Trump empezó el tema de las tarifas. Entonces, sí, el efecto no fue tan grande, aunque fue el efecto más grande de la semana, producto de un choque externo, que es este conflicto que está ocurriendo entre Israel e Irán. Y también ténganlo en cuenta, aquí porque constantemente estoy haciendo un repaso técnico del SP 500, pero este tipo de conflictos y de guerras geopolíticas tiene mayor efecto sobre los commodities, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo qué? Como el petróleo, como el oro y otro tipo de metales. Entonces el oro subió muy fuerte, el petróleo subió muy fuerte, que venía cayendo muchísimo. Bueno, subió muy fuerte relativo a cómo venía cayendo, pero igual sigue en bajada el precio del petróleo. Pero entonces, cuando ustedes ven estos conflictos, realmente el efecto es más sobre los commodities, digamos, los conflictos de corte geopolítico suelen afectarse mucho más allá y sobre todo en Medio Oriente, pues por supuesto que el efecto sobre el petróleo termina siendo más fuerte, pero también tuvo un efecto muy positivo sobre el oro, porque la gente en medio de esos conflictos migra a lo que se llaman hard assets o activos fuertes, para poner la traducción literal, como el oro, básicamente. ¿Listo? Entonces esas fueran las noticias. Realmente el mercado con baja volatilidad, a pesar de tener noticias tan importantes, pero suficiente, pasemos a verlo directamente en las gráficas. Entonces aquí tengo la gráfica de 20.000 transacciones, estas eran mis áreas, la semana empieza el 9, empieza aquí, y tenía yo las mismas áreas, por supuesto, de la semana pasada, tal vez he quitado algunas por acá, pues porque ya no eran relevantes, y he agregado esta, que esta solo la usé hasta el 10, ahora la voy a quitar, porque después del 10 ya aquí no fue usada para absolutamente nada, aquí también la rompe fácilmente, esta la estuve observando más o menos nada más hasta el 10 de junio. Y aquí el mercado abre. ¿Por qué entonces la tenía yo? Pues porque tenía este máximo. Claro, si yo empiezo la semana, tengo este máximo aquí donde el mercado rebotó, por supuesto lo tengo que tener en cuenta. Y aquí yo veo que es testeado después el 9. Entonces yo digo, bueno, vale la pena tenerlo en cuenta para el 10, pero después del 10 casi que no es usado para nada y ya después el resto de días realmente no lo respeto. Entonces lo voy a mostrar como hasta el 10 de junio, pero una vez pasemos el 10 de junio voy a quitarla. Realmente no la usé más. Y aquí no usé muchas áreas importantes porque no encuentro niveles específicos en los que los puedo mantener. Porque puedo poner esta aquí, pero antes de ponerla acá, si yo lo que busco es juntar aquí un área, no veo muchos pivotes sobre las cuales pueda yo. Tal vez este sí me parece más importante, pero el mercado aquí el viernes no llegó, entonces obviamente la puse, pero no tengo que tenerla en cuenta en días anteriores, porque esto se define el jueves y el viernes no sirvió. Entonces no me parece relevante para el repaso ponerla. Y aquí me pongo las gafas como siempre, porque no termino de ver tan bien. Y pues aquí tal vez unas áreas más locales sí puse, que las vamos a evaluar, pero no mucho más que eso. Esta se podría extender tal vez un poco más, aunque vamos a ver que aquí la rompe bastante. Entonces no puse áreas como importantes aquí. Esta la tenía, pero esta, como les digo, después la voy a quitar después del 10. Y más bien me fijo en los días anteriores porque claro, aquí ya estamos superando estos máximos, todos estos pivotes previos. Y no tengo ya mucha referencia hacia atrás, me tocaría irme muy hacia atrás para tratar de encontrar áreas e igual genera más ruido que aporte. Entonces pasemos a ver las gráficas en 610 transacciones. Aquí está la gráfica de 610 transacciones y este es el lunes. Entonces, ¿cómo abre el mercado? El mercado, este es como les digo, el máximo que voy a tener en cuenta nada más hasta el 10. Aquí la mantuve en cuenta todavía, pero ya después vean que lo rompe. Aquí medio lo testea, pero también es roto y después ya no sirve para mucho. Vean acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, el lunes sí me parece que era importante tenerlo en cuenta. Día sin noticias, entonces es un día más lento, en donde es más complicado tal vez operar. Esta no sé si la promedié bien, creo que estaba más abajo esta amarilla. Perdón, creo que un poco más abajo. A ver, es esta. Ah, no, esta está bien aquí porque tomé como referencia este de acá.
Y más atrás no hay nada. Sí, no, perdón, esto está bien. Sí, entonces, venimos acá, 610 transacciones de nuevo. Y entonces vemos aquí el mercado que rompe bajista, rompe fuertemente bajista. Por supuesto uno tiene en cuenta el mínimo. A ver, ¿dónde está la tecla? Aquí. El mínimo del premercado, pero pues a ver, lo quito porque en el día nunca llegó hasta acá. Entonces no me parece relevante para el repaso como tenerla allí. Pero, ¿qué vemos? Vemos que el mercado sobreextiende, entonces claro, uno puede anticipar en retroceso profundo, pero es muy difícil de tomarlo porque solo una barra llegó justo en ese instante y el resto de desaceleración fue más en el área, que es lo usual porque el área tiene más peso que un indicador. El área hace parte de la estructura del mercado, es un punto relevante donde entran compradores o vendedores. Entonces, es normal que pese más la estructura y el punto importante que el indicador en sí mismo, pero la posición, al menos desde mi perspectiva, si yo tengo mis reglas claras, pues se toma desde el indicador. Por lo tanto, para mí sería una posición difícil de tomar. Si alguien igual la toma aquí, el mercado hace 1, 2, creo que aquí no lo sacaría en stop, uno tendría que tener un stop acá. Aquí hace 3 intentos, 4 intentos, igual saldría gestionada. O sea, eso no sería una pérdida. Ya en este tercer intento, que viene siendo este mismo nivel, el mercado nunca rompe de manera clara este nivel, pues se gestiona la posición. Pero es difícil de tomar, recalco como eso. Ya después el mercado aquí se devuelve, aquí puede haber una buena posición en largo, en tendencia tranquila, anticipando que el mercado se dirija al punto máximo y pues funciona realmente bien y además mucho más volátil. El mercado después se devuelve, se enfrenta al área macro, no me interesa, no voy a hacer nada aquí, ningún corto, ningún largo. Tal vez acá veamos, aquí es que no me ha llegado hasta la banda externa, entonces como todavía el indicador del retroceso profundo está aquí, no ha llegado a la banda externa, muy diferente a este movimiento, que si llega hasta la banda externa, pues es difícil anticipar aquí la entrada. Yo prefiero ese movimiento más contundente que ya llega a la banda externa y el indicador aquí me cambia. Entonces, esta posición también hay que decirlo, es muy difícil de tomar, por lo que digo, fue muy volátil, entonces el mercado llega, si no se toma en esta posición exacta sería la barra de reverso, pero aquí ya estoy 2 puntos casi que por encima del punto de entrada óptimo, que es la banda media en un contexto que se llama tendencia tranquila, entonces no. Lo mismo acá, muy lejos, pero técnicamente están las posiciones, ese es mi punto, pero es muy difícil. Después aquí el mercado sobreextiende, y después de esa sobreextensión compensa con el retroceso profundo dando una barra de reverso aquí que lastimosamente no funcionaría, el mercado haría una onda más amplia, llega aquí a la banda externa y hace un desgaste, pero claro, todo este comportamiento lo está haciendo por debajo del área. No me interesa técnicamente tomar esa posición allí. ¿Cuál puede ser muy buena? La posición terciaria aquí en banda media, sacando target de nuevo hasta acá, o si soy un poco más agresivo, un poco más alto yendo aquí casi a la banda externa, pero lo que uno realmente busca en este tipo de posiciones es ir por el pivote anterior. Entonces finalmente ahí estaría ese target en esta posición, muy buena entrada que llega al pivote y el mercado ahí ya le cuesta. Va bien, aquí puede haber un buen largo, a ver veamos cómo llega con más detalle porque está respetando la banda externa del canal de Kellner. Difícil de tomar, barra de indecisión, barra bajista. Tal vez en esta barra. El mercado avanza, hace 1, 2. Aquí esto es un desgaste, esto no es un intento. Tal vez aquí sí entonces habría un stop de una posición que cumple el criterio técnico y daría stop. Y después no mucho. El mercado no hay nuevo alto, no hay nuevo mínimo. Ya después rompe para abajo, respeta banda externa, no me frena en banda media, entonces no hay nada. Y sigue el comportamiento bajista. Aquí creo, si no me equivoco, aquí sobreextiende. Por supuesto, sobreextiende con esta barra, entonces pues no hay posición en banda media, debería ser en retroceso profundo y no llega. Y ya cierra el día de poca estructura, poca volatilidad, pocas noticias. Suele pasar eso. Después tenemos un movimiento fuertemente volátil, el 10, pero el 10 creo que todavía no habría noticias, no. Hablaba Trump a las 3 de la tarde, pero pues eso no es relevante. Y hasta este día yo sostendría esta área. Entonces aquí ya la voy a quitar. ¿Cómo abre el mercado? Muy lateral, para mí no hay absolutamente nada aquí. Y después empieza una secuencia levemente alcista donde operar me parece complicado porque el mercado no ha mostrado ese comportamiento contundente a la banda externa. Después queda para mí una buena posición. Respeto por la banda externa, posición en banda media, intenta y falla. Para mí ahí hay una entrada. No estoy
buscando al hacer el repaso solo mostrar aquello que funciona, sino aquello que cumple con la estrategia y también falla, porque es lo que ocurre al hacer esto, es lo que ocurre al hacer trading, no todo funciona. Pero si hay una buena relación riesgo-beneficio y un buen análisis, que es lo que hace, que puede hacer uno, el mercado aquí sobreextiende bajista. No hay nada acá porque ya me enfrento al área. El mercado rompe claramente esta área. Sobreextiende y se apoya más del área en lugar del retroceso profundo. Después de la sobreextensión. Y después da esta entrada. De nuevo, difícil de tomar. Tendría que entrar uno exactamente en la barra de reverso. Aquí inmediatamente llega la banda media y es complicado porque usualmente, y lo técnicamente más, llamémoslo fino, más ajustado, sería esperar la desaceleración, después de la desaceleración, o si no busco la desaceleración, una barra de reverso que me converja con el indicador. Lastimosamente aquí no lo da, entonces es difícil tomar este trade, pero es un muy buen trade. De nuevo, se cumple el contexto, banda externa, banda media, ¿y a dónde va? Banda externa y después al área importante. Entonces ahí están los recorridos que el mercado potencialmente podría hacer. Por supuesto llega a esta área, que ¿cuál es? Pues es la máxima, el máximo del premercado, es un nivel al que uno no se debería enfrentar, y cambia por completo el movimiento, llega al área, entonces aquí no hay posición, no hay que hacer nada, y después sobreextiende, y aquí no me frena tampoco, no me da ni barra de reverso ni freno. Finalmente, el mercado sobreextiende de nuevo y tal vez aquí sí podría haber una posición, aunque está lateral, el mercado aquí sobreextiende, aquí me está lateralizando, no es tan limpio la verdad, porque realmente lo limpio sería tomarlo aquí, ahí no llega. Pero bueno, técnicamente podría haber ahí un trade, es que no veo barra de reverso, hay una barra de indecisión, barra alcista, barra bajista, tal vez aquí sí entrar, y falla, y nada que hacer, ya prácticamente al cierre, en donde anticipo que no muchos estén, porque pues eso es ya a cuánto de cerrar, pues es que esta posición está llegando ya 4 minutos antes del cierre, está muy cerca de que cierre el mercado, entonces también no anticipo que muchos estén allí, pero bueno, esa es la estructura y ahí podría haber esa posición. Entonces es un día donde esta es una entrada muy buena, esta es una muy buena también y falla, y aquí también se da otra posición y falla. Y a veces pasa, y eso ocurre. Ahora, ya tenemos aquí las noticias, vean el movimiento fuertemente volátil. Claro, ya el 11 de junio sale la noticia de la inflación en el 2.4 en lugar del 2.5, ¿y qué ocurre? Fuerte movimiento alcista y muy volátil, que sería la respuesta que uno anticiparía, porque menos inflación implica esa estabilidad económica, lo cual es positivo, sobre todo en los momentos actuales que hay tantas tensiones por todas partes. También obviamente en este momento Estados Unidos tiene muchos conflictos, lo que está pasando en Los Ángeles, pero eso no se está reflejando sorprendentemente en el precio, en el S&P 500. Lo que mueve finalmente el precio en el S&P 500 es el conflicto entre Israel e Irán, pero nada más. Y estos efectos del calendario económico. El mercado aquí sobreextiende, buena posición en retroceso profundo, buen target al pivote anterior, y uno anticiparía un target más amplio. ¿Hasta dónde? Hasta acá, por supuesto, hasta el mínimo del premercado, podría ser hasta aquí. No llega nunca. Después acá no hay entrada. ¿Por qué no hay entrada aquí? Porque esto es un claro movimiento en V, en donde aquí el mercado estuvo frenando y arranca desde acá y se devuelve por completo. Entonces, para los que son nuevos y no conocen muy bien yo por qué estos movimientos no los anticipo como buenas posiciones para que el mercado continúe, la tendencia es porque cuando se generan estos movimientos en V, donde la corrida se cancela por completo en el retroceso, eso implica que me deja dos escenarios probables. Todo es posible, porque es posible, claro, si alguien me alega, no, pues aquí perfectamente el mercado puede ir bajista, sí, o sea, es posible, pero dada esa estructura no es probable, yo quiero operar lo que es probable. Entonces, cuando hay movimiento en V, eso implica que el mercado canceló por completo el recorrido que hizo. Eso me deja con dos escenarios probables. O que lateralice, porque una lateralización son corridas del mismo tamaño que el retroceso, o que potencialmente cambie la dirección porque todo lo que avanzó lo canceló. Entonces, puede potencialmente cambiar de dirección el mercado y pues en este caso efectivamente lo hace, cambia por completo la dirección, aquí sobreextiende, da esta posición en retroceso profundo, sigue el comportamiento, llega al pivote anterior, uno anticiparía que pueda llegar, no sé, hasta acá. El segundo recorrido más amplio que uno podría buscar no lo logra, pero avanza lo suficiente para salir con un stop muy bien gestionado. Aquí creo que hay sobreextensión, entonces la banda media no se utilizaría, si no me equivoco. Sí, esta barra sobreextiende, entonces no hay posición acá.
Y aquí me parece muy difícil de tomarla, la verdad. Es justo la barra de reversa, aquí al menos hay una barra de indecisión, esta barra de reversa, bueno, tal vez esta se podría tomar y da un muy buen target al pivote anterior. Y aquí ya se pone muy volátil, movimiento en V de nuevo, no buscaría absolutamente nada. El mercado aquí, bueno, aquí aunque el mercado arranca desde acá, no es por completo el movimiento en V, pero igual no me da punto de entrada aquí y aquí tampoco me da desaceleración. El mercado después avanza, sobreextiende de nuevo, viene acá y desacelera sobre el retroceso profundo, de nuevo avanza, se devuelve aquí, aquí esta posición es muy agresiva, es que vean esta barra de reverso, pero bueno, ahí técnicamente, no sé si esta barra sobreextiende, es que es tan grande que, sí, aquí está esta sobreextensión, está esa posición en retroceso profundo, sigue el recorrido, sigue sobreextendiendo, pero ya finalmente llega a esta área. Por cierto, voy a quitar esta de acá, esta ya no la utilizaría como les dije, ya después acá no sirve para mucho. El mercado ya llega hasta este extremo, que es el pivote anterior, no tengo nuevo mínimo en la estructura, entonces yo no debería seguir buscando posiciones en corto. El mercado entonces empieza a ir alcista, esta posición para mí no va porque el mercado todavía no me ha hecho un nuevo alto, si hubiese sido un nuevo alto sería muy interesante el trade en la banda media, y aquí vuelve y sobreextiende, no hay posición en retroceso profundo, no sobreextiende, respeta banda externa, veamos cómo llega a la banda media. Aquí la atraviesa muy fuerte, bueno, tal vez operarlo desde aquí, esta posición fallaría, este daría por supuesto stop y el mercado empieza ese comportamiento fuertemente bajista y da este trade espectacular de libro de que ya todos, yo creo aquí los que siguen el canal saben qué tipo de trade es, sobreextensión, retroceso profundo, desaceleración aquí perfecto, barras de indecisión o barra de reverso, también puede ser tomado aquí directamente. Espectacular este trade, recorrido mínimo potencial puede ser hasta aquí, recorrido máximo hasta la siguiente área que es esta de acá, trade de libro 10 de 10 que funciona perfecto a eso de la 1 de la tarde hora Colombia, que serían mediodía hora Nueva York. No, aquí estamos una hora antes, 2 de la tarde hora Nueva York sería, sí. Funciona espectacular, ya llega aquí al área, entonces por supuesto aquí no hay nada. Y menos mal no se toma nada allí porque el mercado cambia su dirección. Tendencia tranquila, difícil de tomar, no llega, no hay posición, ya llega al área, no hay nada. Cambia la dirección por completo. Y aquí de nuevo no llega, no llega, no llega. Y aquí cuando llega atraviesa rápidamente el indicador y ya se queda muy lento. Se queda muy lento el mercado. Tal vez pero no ha llegado hasta la banda externa, entonces no le noto tanta contundencia ahí al comportamiento tendencial y ya cierra el mercado. Pero en este trade, esto es espectacular acá. Aunque aquí algunas por supuesto fallan, aquí esto funciona también muy bien. Este día estuvo bueno para la estrategia, este trade es el mejor, casi que el mejor de la semana, no sé, no recuerdo si es el jueves tal vez que hay otro trade o viernes. Pero ya llegamos al 12 de junio. 12 de junio es, veamos si estoy en el jueves. Sí, ya, 12 de junio jueves. Sobreextiende fuerte. No tengo nuevo alto a este pivote. Este es el único que me genera ruido aquí. Pero el máximo del premercado es este de acá. Bueno, el caso. Aquí viene muy sobreextendido, pero abre. Y da el retroceso profundo, por supuesto. Si mi stop está aquí, me daría el target, pero lo hace más arriesgado para mí. Para mí esta posición es más arriesgada precisamente por eso. La caída no, la caída es para el viernes por lo de Irán. Entonces aquí este trade funciona, aunque me parece muy agresivo. Aquí nunca llega, llega y llega muy fuerte, no habría posición en banda media y aquí hay una presión alcista bastante interesante. Si uno se adapta y uno detecta esta presión alcista, ahí podría haber un largo, pero es más complicado, requiere más experiencia. Sobreextensión, retroceso profundo, pivote anterior, excelente primer target. Bueno, moví esto mal. Y después sobreextiende de nuevo, buena posición en retroceso profundo y falla. 2 intentos, no da 3 para gestionar y da stop. Y ahí es el punto de que funciona y a veces falla y es normal. Aquí el mercado sobreextiende de nuevo, desacelera 1, 2 y avanza otro poco, llega al pivote anterior, creo que no. Bueno, sí, daría el primer target. Llega al pivote anterior, da el primer target, pero después se devuelve y ya fallaría. Y aquí mucho ruido, aquí hay mucho ruido, aquí no veo nuevos saltos. A ver, yo trato de ponerlo con este de acá.
con este de acá para que lo vean, este pivote. Y no, esto es mucho ruido, aquí no me interesa absolutamente nada, el mercado respeta esta área, como pueden ver, no logra superarlo, pero tampoco va contundentemente bajista, para mí no hay nada que interesante, la verdad. Después, ¿qué ocurre? Israel-Irán es este movimiento fuertemente bajista, más volátil, por supuesto. Ahora, los commodities subieron, claramente, pueden revisar el petróleo y pueden revisar el oro. Pero aquí cae el mercado y lo interesante es que me respeta, por ejemplo, aquí esta área. El mercado aquí mantiene la secuencia alcista, sobreextiende, pero aquí ya pierde mucha fuerza, tarda muchísimo en llegar al retroceso profundo y para mí no es válido y queda ya además por debajo del área. ¿Qué ocurre acá? Movimiento volátil, producto de expectativas de inflación, 9 de la mañana hora Colombia, 10 de la mañana hora Nueva York, sí, las dos, a las 10 de la mañana hora Nueva York, sentimiento del consumidor, expectativas de inflación. Y después el mercado empieza a ir bajista, pero por ejemplo aquí no me da entrada, una lástima, esta entrada habría sido buenísima. ¿Por qué no me da entrada? Porque no desacelera ni me da barra de reverso. Me parece muy agresivo tomar la posición aquí, al igual que acá, no me da el punto de entrada, cambia su dirección. El mercado aquí sobreextiende, pero esta posición no me llama tanto la atención como retroceso profundo. No sé si esta la tengo bien promediada o un poco más abajo. Creo que está un poco más abajo. Tendría que revisarlo. Creo que va un poco más abajo. Llega el retroceso profundo, pero aquí yo no veo un mercado todavía alcista. Entonces es muy agresivo para mí tomarlo en este momento. Después el mercado empieza esta tendencia tranquila. Y yo recuerdo que antes no tenía esta área, esta la revisé después. Y bueno, aquí ya tengo todo rayado. Esta área sí me parece importante, es este pivote, es este máximo, aquí fue usado en múltiples ocasiones, entonces esta área sí me parece importante y el mercado da estas posiciones en tendencia tranquila pero enfrentándose a esa área. Después aquí sobreextiende, entonces no hay posición, pero después está este hermosísimo trade en banda media, perfecto, banda externa, desaceleración en banda media, target banda externa, el mercado va avanzando y uno puede ir gestionando y por ejemplo uno termina sacando un stop en positivo acá. Excelente trade. Ahora, si yo no estoy con dos contratos, sino un contrato, target a la banda externa, 10 de 10, trade de libro, trade en banda media espectacular. Después sobreextiende de nuevo, posición en retroceso profundo y llega también muy bien y del primer target al pivote anterior, pero no sigue avanzando. Pero muy buen trade también en retroceso profundo. Cambia la dirección, no hay la desaceleración concreta en banda media. Lastimosamente, aquí todavía no necesitaría que el mercado me hiciera un nuevo mínimo contundente, que vendría siendo este de acá, pero no me frena, viene mucho más atrás. Y aquí me enfrentaría de nuevo a esta área, no me llama la atención. El mercado se pone mucho más volátil después. Se pone mucho más volátil, aquí no me muestra nada, ruido alrededor del área, empieza aquí bajista, no me alcanza a llegar lastimosamente. Lastimosamente ahí entonces no habría trade y el mercado después mantiene el recorrido bajista, sobreextiende, no hay posición, aquí sobreextiende de nuevo, viene sobreextendido, posición con desaceleración en banda media, lastimosamente fallaría, el mercado vendría aquí al área, pero después no daría absolutamente nada más acá, no hay nuevo alto ni nuevo mínimo y aquí ya estamos en el cierre del mercado. Esa sería la estructura, ese sería el comportamiento de esta semana, los efectos de las noticias. Como pueden ver, el efecto más fuerte fue, por supuesto, el de Israel e Irán, pero al menos se muestra una perspectiva positiva tanto en indicadores de inflación como del desempleo y los indicadores preliminares de expectativas están mostrándose más positivos también en Estados Unidos. Entonces, creo que se sostiene bien la economía, hay menos miedo producto de las tarifas, e incluso hubo negociaciones ya con China y Estados Unidos y ya llegaron a acuerdos a tarifas del 50%. Se está estabilizando un poco todo, excepto en Medio Oriente, y ya vimos que eso es lo que más puede afectar el mercado. Entonces, a seguir atentos. Si tienen cualquier pregunta, la pueden poner en los comentarios. Suscríbanse, denle like, síganme en Instagram como camilo.trdr y únanse a las comunidades de inversiones o de trading. Les dejo el link en la descripción. Nos vemos.